Bienvenidos al primer episodio del podcast denominado Del polvo al veredicto. Soy su anfitrión Charlie Velasco, un abogado asociado en la firma Brighton Purcell LLP. Este podcast está dedicado a la nueva epidemia de silicosis acelerada que afecta a los trabajadores de la industria de la piedra, especialmente a aquellos expuestos al corte, fabricación e instalación de piedra artificial, también conocida como piedra de ingeniería, piedra hecha por el hombre o piedra sintética. Este podcast abarca diferentes temas relacionados con la nueva epidemia de salud ocupacional que existe, pero también abarca los temas legales, de los procesos judiciales y las demandas que acompañan esta crisis. En diferentes capítulos exploraremos temas tales como los peligros ocultos de la piedra artificial, por qué un countertop o una encimera de cocina representa un riesgo real para la salud, cómo están compuestas estas piedras y cómo en los procesos de fabricación se expiden partículas o micropartículas de sílica que son nocivas para la salud humana. En un futuro episodio denominado Entendiendo la silicosis, la epidemia oculta, vamos a explorar los diferentes tipos de silicosis. Vamos a hablar de la silicosis de tipo crónico, silicosis aguda o silicosis acelerada y el impacto en los trabajadores. Vamos a compartir historias reales de estos trabajadores para hacer énfasis en lo grave de esta enfermedad. En otro episodio vamos a hablar sobre cómo protegerse a usted mismo. Vamos a hablar sobre las medidas de seguridad y mejores prácticas de la industria. Vamos a hablar también sobre el uso de los respiradores. Vamos a hablar sobre los respiradores P100 o respiradores motorizados con filtro purificador de aire. Vamos a hablar también sobre los protocolos de seguridad en el lugar de trabajo que incluyen el corte con agua o la adecuada ventilación. En otro episodio también vamos a hablar sobre el acceso a los servicios médicos. Vamos a ofrecer explicaciones sobre los exámenes médicos o sobre cómo encontrar especialistas de enfermedades pulmonares ocupacionales y sobre programas de alto impacto como por ejemplo Medical, que cubre a los trabajadores asociados por esta crisis. En otro episodio también vamos a hablar sobre cómo hacer justicia y sobre el acceso a la justicia, sobre sus derechos. Vamos a hablar y explicar de manera clara las opciones legales que tiene una persona que tenga un diagnóstico sufrido por el uso de estas piedras. Vamos a hablar de las demandas civiles o posibles reclamaciones de compensación al trabajador. Además, vamos a hablar de los términos judiciales y vamos a hablar de las posibles compensaciones que tienen derecho estos trabajadores. En otro episodio también vamos a hablar y analizar cómo hacer responsables a los proveedores de estas piedras y a los fabricantes de estas piedras por la crisis. Vamos a investigar qué tanto sabían ellos y cuándo supieron sobre los peligros de la piedra, además también de hablar de las demandas que en este momento están presentadas en las cortes por estos temas y también sobre la responsabilidad corporativa de las entidades involucradas en esta crisis. En otro episodio vamos a hablar sobre las perspectivas globales, restricciones y prohibiciones. Vamos a analizar la respuesta de la comunidad de salud internacional frente a la epidemia causada por el uso de estas piedras artificiales, incluyendo obviamente las prohibiciones en Australia. Vamos a comparar los estándares de seguridad a nivel internacional y ver qué podemos aprender de ellos. En otro episodio vamos a compartir voces desde la primera línea. Vamos a escuchar entrevistas de los trabajadores que conocen la silicosis de primera mano porque la padecen y vamos a escuchar sobre sus experiencias, sobre qué cosas les esperan y sobre cómo es su lucha como embajadores en medio de esta crisis. En otro episodio vamos a hablar también del apoyo comunitario y cómo los grupos y movimientos trabajan por apoyar a los trabajadores de la industria de la piedra. También vamos a hablar cómo el apoyo de la comunidad puede impulsar cambios positivos y mejorar los estándares de seguridad en esta industria. En otro episodio también vamos a hablar de cómo mirar al futuro. Vamos a hablar de las expectativas y esperanzas de los trabajadores de la industria de la fabricación de piedra artificial. Vamos a hablar de tecnologías emergentes, de cambios en los procesos de fabricación que ayuden a reducir la exposición a la sílica y de otros temas que le esperan a la industria en el futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Recuerden, soy Charlie Velasco de la firma Brighton Purcell LLP. Gracias por acompañarnos en este podcast titulado Del polvo al veredicto, un podcast dedicado a la nueva epidemia de silicosis acelerada de los trabajadores en la industria de la piedra artificial. Muchísimas gracias. Hasta luego, espero verlos pronto.
Este podcast contiene comentarios subjetivos y la libertad de opinión, con el objetivo de provocar la reflexión y el debate, así como comentarios de investigación que buscan esclarecer asuntos de interés público para informar a la audiencia y fomentar la participación cívica, la rendición de cuentas y la transparencia. Hallazgos resultantes de una investigación diligente, la verificación de datos y el análisis de material disponible públicamente, incluyendo noticias, registros públicos, entrevistas, investigaciones personales, experiencias, literatura médica y científica publicada y revisada por pares, regulaciones y hallazgos de autoridades sanitarias gubernamentales y otras fuentes accesibles. Las conclusiones extraídas reflejan la interpretación del creador de dicha información y se presentan de buena fe. No pretenden difamar ni perjudicar la reputación de ninguna persona, grupo, empresa o entidad, sino que constituyen alegaciones que los fabricantes y proveedores de las losas de piedra artificial reconocen como refutadas. El discurso de este contenido está protegido por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, privilegio de litigio, sea CC 47B, privilegio de información justa, sea CC 47D1, anti-SLAPP, CCP 425.16 y la doctrina de uso justo, sección 107 de la Ley de Derechos de Autor de 1976. Este podcast y todo su contenido son propiedad exclusiva de Brian Purcell LLP y están protegidos por las leyes aplicables de derechos de autor y marcas registradas. Queda estrictamente prohibido el uso, la reproducción, la distribución o la explotación no autorizada de este contenido total o parcial, sin autorización expresa por escrito. Todos los derechos son reservados.